Bienvenidas, bienvenidos a tu podcast para el cine de proximidad, producido por Cine con Ñ. Hoy nos vamos a reír, nos vamos a enfadar y vamos también a saltar por los aires, pero tampoco mucho, porque hoy vamos a hablar de una comedia del año 1964, Los Dinamiteros. Contingentes innecesarios, un podcast de Cine con Ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Nuestra película de este Contingentes innecesarios casi que la podríamos calificar de culto, porque en su momento fue una película que pasó desapercibida e incluso lo hizo la curiosa carrera de su director y coguionista Juan García Atienza. Hoy la recuperamos más de 60 años después de su estreno gracias a Flixolé, que es la plataforma del cine español de todos los tiempos que acaba de estrenar en streaming Los Dinamiteros, para que no nos volvamos a olvidar nunca de que existe. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Disfruta de Flixolé, la mayor plataforma de cine español. ¿Hispanic hablan? Suscríbete ahora y accede a más de 4.500 títulos de todas las épocas y géneros. ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, disfruta de las películas y series por 4,99 € al mes o 49,99 € al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Bien, hoy vamos a hablar de este atraco geriátrico, de esta película entre el neorrealismo, la comedia amable y la sátira social. Y para conseguirlo, para intentarlo por lo menos, estamos los dos sospechosos habituales y futuros jubilados, Arturo Tena, que soy yo, y José Cano, que me acompaña a un podcast más. ¿Cómo estás, Cano? Pues lleno de lógica aplastante. Muy bien, como debe de ser, porque lógica aplastante es la que utilizan también los tres protagonistas de Los Dinamiteros, Don Agustín, Don Augusto y Doña Pura, tres jubilados que cobran una pensión muy exigua de una mutualidad de seguros y que deciden que se van a desquitar de lo mal que los trata la sociedad, nada menos que con un atraco a golpe de dinamita. Bueno, Cano, la base de un grupo de atípicos ladrones en el año 1964 nos puede sonar a algo, ¿no? Sí, esta premisa, ¿no?, puede recordar un poco al gran éxito de 2 años antes, que es Atraco a las 3, de José María Forqué, estrenada en 1962, que había arrasado en las salas, en la taquilla, y bueno, todos la conocemos, es un clásico de la comedia española por mérito propio. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de atracadores que de atracadores profesionales tiene poco, ¿no? Es prácticamente las dos, mucho más Atraco a las 3, pero esta también una parodia de las películas de atracos que llegaban desde Hollywood, solo que esta pues ni le fue tan bien, luego hablaremos por qué, ni es tan conocida, ¿no? Y ahora llegaremos a esa parte, pero la verdad es que si lo vemos así en un primer vistazo, Los Dinamiteros tienen los ingredientes para funcionar en la taquilla de la época, lo estamos contando con el caso de Atraco a las 3, pero no lo hizo, no tuvo muy buena distribución y acabó bastante ignorada tanto por el público como por la crítica, y durante años al final es una película que la conocen pues especialistas del cine español muy aficionados o los fans muy fans de una persona en concreto que es Pepe Isbert, del que
vamos a hablar ahora. ¿Tú habías visto la película antes de este podcast? Pues la verdad es que no. Sabía que existía, pero no la había visto hasta ahora. Y me lo he pasado muy bien. A ver, no sé si es mejor halago que este para una comedia y mejor recomendación para quien nos esté escuchando y no la haya visto, que es una película muy divertida. Y aparte, una cosa que no podía evitar pensar es que cambiándole 2 o 3 detalles, esta película se puede rodar ahora prácticamente igual. Sí, totalmente. Además, con el protagonismo que tienen ahora las personas mayores en la sociedad española, que es una sociedad mucho más envejecida, claro, la actual que la que era entonces, ¿no? Sí. Y bueno, yo la he tenido que refrescar también, porque es una película que yo creo que vi en un pase de televisión que hicieron en televisión española, no sé qué años era, pero hace mucho tiempo. Y a nuestros oyentes necesarios os digo lo mismo que está diciendo Cano. Es una película muy divertida que además ha envejecido muy bien, paradójicamente. Diría que mucho mejor que otras películas de corte clásico, con ambición comercial que se hicieron en esos primeros años 60. Y eso, estamos hablando de 1964, estamos en 2025, han pasado 61 años ya, que se dice pronto. Sigue siendo la película más joven de lo que era su reparto cuando la rodó, eso sí, porque estaban todos rozando los 80 en el momento de rodarla. Sí, enseguida vamos a hablar de este trío irrepetible de actores, que además nos va a explicar muy bien para situar la película en la industria de la época y los países con los que más relación tenía el cine español entonces, y casi que sigue teniendo, pero antes vamos a centrarnos en la primera rara avis de Los Dinamiteros, que es su director y co-guionista, Juan García Atienza. Que es un cineasta muy especial, porque este es el único largometraje que dirigió en su vida, a pesar de que él participa como en otros 30 como guionista, pero también como ayudante de dirección. Él ya tenía una carrera muy cortita en ese momento, pero la tenía ya como ayudante de dirección. Y curiosamente hoy en día es más recordado como escritor de viajes y escritor de novelitas un poco de kiosco que se llamaban en la época de ciencia ficción. Sí, luego se hizo también conocido por adentrarse en el mundo como de las leyendas populares, sí, recorridos. De hecho, combina las dos cosas, ¿no? Como hacía periodismo de viajes, mezcla un poco. Y mezcla esto, mezcla temas como el de esoterismo, ¿no? O sea, como es una figura bastante particular que luego comentaremos también. Y todo esto, pues, aparece en un momento en el cual Atienza se está intentando, pues, un poco labrar su camino dentro de la industria del cine español de ese momento, y se nota que es un hombre que sabe de cine, que le encanta el cine y que además ha visto el cine europeo que se hacía en ese momento, el cine italiano en concreto de la época, tanto de la comedia que se hacía entonces como del neorrealismo que venía de los años anteriores. Pero bueno, ya hablaremos de esto. ¿Dónde se había formado Atienza? Bueno, pues se había formado y ahí es donde suponemos que le llega toda esa influencia extranjera, porque a España, pues por diferentes circunstancias, no llegaba todo el cine de fuera, con una beca para estudiar cine en la Sorbona de París, ¿no? Y de hecho llegó a trabajar en Italia. Después, un poco después de esta película, en 1970, fue ayudante de dirección de Roberto Rossellini en El Sócrates, que fue una película, como sabéis, para televisión. También en esa época que él empieza más con el periodismo de viajes, dirige muchos cortos documentales para televisión e incluso una serie en los 70, ¿no? Los Paladines. Pero al final su relación más larga con el cine fue pues como guionista. La mayor parte, ¿no? Sí, ese camino que acaba en una serie para televisión española, que es un poco también un camino que hacen muchos directores y muchos guionistas de la época, ¿no? Que, bueno, cuando tras no y quizás funcionar tanto en cine y demás, pues se refugian un poco quizás en la televisión. Pero bueno, Juan García Atienza tiene esa doble vertiente, porque al final combinó también filología en la Complutense con estudios en la Escuela Oficial de Cine, la EOC, de la que hemos hablado muchas veces en este podcast, y lo hace prácticamente hasta el año 1963, el año antes del estreno de Los Dinamiteros, porque es el argumentista de Millonario por un día, que es una película de Enrique Caén Salaberry, y al final, como estábamos diciendo, su principal relación con el cine es como ayudante de dirección. Y lo hace pues en una decena de películas que van pues desde el año más o menos 1957 hasta el 62. O sea, son 5 años en los que intenta, ¿no?, ir metiéndose en la industria, y hace este trabajo, y al mismo tiempo, y previamente también lo venía haciendo, también es crítico de cine.
Sí, o sea, nos consta que al menos un crítico de cine sí ha resultado luego ser un buen director, además de José Luis García. Hay otro caso. Sí, porque la mayoría la verdad es que no valdríamos ni de meritorios. No, pero sí que es importante este rol de crítico de cine, porque en ese momento la crítica de cine en España despuntaría como uno de los formatos preferidos entre los aficionados al cine, y varios cineastas y varios aspirantes o varias personas que luego se dedicarían a estar en el entorno de la industria se dedicarían brevemente a ello. Había varias revistas con un buen número de lectores en su momento, que serían también las que acompañarían al nuevo cine español que también estaba surgiendo en esa época. Hace poco recordaba este periodo, ¿no?, de álgido de la crítica de cine en España, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, en una gala de premios, también cineasta y era crítico entonces, y cuando en esta gala de la que estoy hablando, que fueron los premios Flixolé, precisamente URJC, a la investigación del cine español, le entregó un premio por su libro sobre Luis Buñuel a otro crítico ilustre que empezó en esa época como Miguel Marías. Es decir, es una época en la que la crítica tenía bastante giro y había muchas cabezas pensantes, digamos, dedicándose a ello. En fin, en este contexto es donde empieza a abrirse camino Juan García Atienza y sobre todo es un momento en el que ya está demostrando esa predilección por la escritura, que es al final lo que se nota que a él le gusta, ¿no?, como se ve en la crítica de cine, en esa Millonario por un día de Enrique Caen que hemos mencionado antes, y con el que trabajaría después de ayudante de dirección, y escribe también los guiones de otras dos películas antes de Los Dinamiteros, que son Nuevas Amistades, de Ramón Comas, y Suspendido en Sinvergüenza, de santo patrón de aquí, nuestro amigo José Cano, Mariano Ozores, y todo en 1963. Sí, yo ya he cumplido, ya he hablado de García y de Ozores. Ahora te queda a ti meter Almodóvar en alguna parte. Claro, ese es el año 1964, es el año del estreno de Los Dinamiteros, pero obviamente él está trabajando en varias cosas a la vez. Y la trayectoria que le vemos aquí, pues es como entraba mucho director en la industria en ese momento. Él ya ha hecho unos estudios de cine, incluyendo la Escuela Oficial de Cine. Empieza de director de, bueno, como lo queramos llamar, director de segunda unidad o ayudante de dirección, además con mucha experiencia en muy poco tiempo. Y cuando empieza a escribir, porque además es lo que sabemos que es lo que le gusta, es lo que se acabará profesionalizando más, escribe para otros y escribe para sí mismo. Si repasamos todos los autores de los que hemos estado hablando en este podcast, no es tan diferente de otras carreras, y de hecho el paso natural era que en 1964 llegase pues su ópera prima, que es Los Dinamiteros. Y la produce Agatha Films, productora de José Luis Dibildos, una figura importante en la historia del cine español, del que hace poco hablábamos también en la web de Cine con Ñ, con su famosa Tercera Vía, esas comedias de autor. Y bueno, si nos tiramos un triple que es bastante triple y circunscrito, digamos, solo en el sentido de la comedia de autor, porque temáticamente digamos que la Tercera Vía sería mucho más moderna, ¿no? Estaría reflejando otros temas de la época. Podríamos decir que este es un precedente que sí que es un claro intento de comedia con ambición popular, pero, de hecho, con ambición internacional incluso, pero hecha desde un trabajo de un director y un guionista con su propia mirada, ¿no? Y que estaba, además, con intención de tocar temas sociales que estaban sucediendo en ese momento. Y, de nuevo, en ese reportaje explicaba la investigadora Ana Sion, especialista en la Tercera Vía, que esto pasa no porque Dibildos tuviese una ideología u otra, que él la tendría, sino por olfato comercial. Es decir, él produce esta película al mismo tiempo que Llanto por un bandido, de Carlos Saura, que se estrena pues el mismo año, o a lo mejor un par de años antes, 4 años antes, produce La fiel infantería, de Pedro Lazaga. Es decir, él cuida a los nuevos talentos, como podía ser Saura todavía, porque tenía 3 o 4 películas solamente, o como era Atienza, pero Dibildos lo que quiere es llenar la sala. O sea, él es un empresario. Claro. Y bueno, es verdad que no lo consiguió en este caso, ¿no? Por diversos problemas, pero si hubiese dado el contexto, pues es lo que habría hecho, ¿no? Dibildos era lo que realmente estaba apuntando con esta película. Y lo apunta sobre todo a partir de lo que suele ser un poco la intención comercial que se adivina más rápido, que es a partir del reparto, ¿no? Y este reparto es fundamental, ¿no? Para entender lo que es Los Dinamiteros. Son 3 protagonistas, 3 estrellas indiscutibles en su momento, pese a ser personas mayores ya, y grandísimos, sobre todo intérpretes de comedia. Son un trío internacional de actores, cada uno de un sitio.
El más conocido en nuestro caso pues es el español, obviamente, Pepe Isbert, que no sé si hace falta presentarlo. Sí, a ver, igual nos está escuchando la generación ZK, no te autolimites. Quizás algunos lo recuerden por esto o si no les suena de algo. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a un momento, pagar. jefe, Porque yo, como yo no alcalde sé si os vuestro habréis que soy, enterado que el señor os debo alcalde... la Oiga, explicación señor que os alcalde, tengo que cállese, explicar. déjeme a mí. Bueno, lo estáis escuchando, es el alcalde de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que nos debe una explicación y nos la va a dar. Esa película de 1953 pues marcaría su apogeo tardío como actor de cine y en la década siguiente hasta Los Dinamiteros pues él va encadenando éxitos y películas de prestigio, Historias de la radio, Calabuch, Los Jueves, Milagro, El Cochecito, La Gran Familia, El Verdugo, que es justo de 1963. O sea, es la película que hace justo antes de esta, imagínate, ¿no? El director y ¿de qué vienes? De hacer El Verdugo. Claro, en ese momento no eran conscientes de lo que iba a suponer El Verdugo, ¿no? Claro. Era una persona popularísima, probablemente en esos años 60 de los actores más conocidos de España, y tiene 78 años en ese momento. Es un señor. Claro, y bueno, pues es que su perfil, ¿no? Incluso se haría famoso, esa voz inconfundible, esa nariz no tan característica de Pepe Isbert, esa forma de moverse, ese aire un poco de abuelo entrañable, pero con su picardía, ¿no? Bueno, era uno de estos actores que todo el mundo al final consideraba un poco como parte de su familia prácticamente, ¿no? Se le valoraba muchísimo tanto dentro de la profesión, porque él venía de una familia de artistas y demás, como fuera de ella, con un éxito masivo que le llega ya cuando es mayor. Sí, claro. Pues él había sido actor de teatro toda la vida, prácticamente. En ese sentido, lo de la popularidad transversal, ¿no? Lo de que te adopte un poco todo el mundo en su casa, es un poco como luego José Luis López Vázquez o Alfredo Landa, ¿no? Este perfil de actores que llegan a los 90 siendo popularísimos, por ejemplo, pero que ya lo habían sido mucho antes. Y no sé si lo más parecido en la actualidad a lo mejor sería, por decir algo, Antonio Resines, ¿no? O sea, un actor ya muy veterano, que es decir, Isbert lo conocen muchas generaciones de españoles, lo han estado viendo en el teatro o en el cine. Y Los Dinamiteros va a ser de sus últimas películas. Él se retira 2 años después porque una operación de traqueotomía lo deja sin voz. Como podéis imaginar, pues para un actor es un gran problema. Y se retira a los 80 años, ¿no? De hecho, estrena como 3 o 4 películas posteriores a esta, pero las ha rodado todas pues prácticamente entre el 63 y el 64. Y luego está, digamos, la otra parte, la hispanohablante del reparto, que es la protagonista femenina. Sí, Doña Pura la interpreta Sara García, que no parece un nombre de actriz. Yo cada vez... Era una señora que en México era famosísima, pero Sara García es como tu vecina del Quinto, no es... No, sí, no es nombre de no se puso nombre artístico. Ella dice, yo pa'lante, yo con mi nombre. Es una actriz mexicana que tenía en ese momento 72 años, es la chavalita del grupo, ¿no? La más joven. Igual que Isbert, pues esta mujer empezó en el teatro, fue una de las primeras estrellas del cine mudo en México, allá por los años 10 del siglo XX, ¿no? Imaginaos. Y entre los 40 y los 50, pues es una de las grandes estrellas también de la edad de oro del cine mexicano, de la que ya hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Tanto en drama como en comedia. Ella es todoterreno. Llega a trabajar para Hollywood incluso, y Los Dinamiteros es una de las 2 películas que rodó en España. O que rodó con producción española, habría que decir. Esta 100%, la otra era una coproducción, Bello Recuerdo, de Antonio del Amo. Que diréis, sí, ¿qué película es esta? Pues una de las muchas películas que rodó Joselito. Claro, que era famoso pues a los 2 lados, ¿no? Claro, en México Joselito fue un fenómeno también, ¿no? En España no era tan mega estrella, ¿no? En México su popularidad ya no era la de antes, incluso andaba grabando telenovelas. Pensad que en aquella época, bueno, en España prácticamente ni había porque solo había un canal, pero que las series de televisión se consideraban un producto menor respecto al cine, ¿no? Era como, ya venía de retirada, digamos, ¿no? Aún así, tenerla aquí indica que la idea era vender esta comedia al resto del mundo hispanoparlante, con México, que era el país, sigue siendo el país hispanoparlante más poblado, como el objetivo, porque además era la industria hispanoparlante más potente todavía en los 60. Y casi os diría que ahora lo vuelve a hacer vía series de televisión, ¿no? No salió bien, pero la intención estaba ahí. Era una intención claramente comercial de un producto industrial con esa aspiración, ¿no? Y bueno, simplemente por deciros el fracaso comercial que supuso esa ambición, esta película, si tú repasas la carrera de Sara García, cuando te hablan de sus producciones internacionales ni la mencionan en México, ¿no?
Igual que le pasa a Pepe Isbert. Dudo que en cualquier filmografía de Pepe Isbert aparezcan Los Dinamiteros. Sí, y también le pasa al tercer miembro de este trío de ladrones en Italia también. El tercer miembro de este grupo de ladrones es Carlo Pisacane, y su trayectoria, pues se podría decir que es un poco una mezcla entre la de Pepe Isbert y la de Sara García, porque él también empezó a trabajar en el cine mudo, pero sería ya en los años 30-40 cuando empieza a hacer estos papeles secundarios. Un actor napolitano con una cara muy peculiar, que vais a ver en la película también. Aparece en un símbolo del neorrealismo como Paisà, de Roberto Rossellini, que es segunda vez que aparece en este podcast. Y va combinando eso, pequeños papeles y sobre todo teatro, hasta que Pisacane se hace muy famoso por una película, es decir, le pasa algo parecido a lo que le pasó a Pepe Isbert, con I Soliti Ignoti, que aquí se conoce como Rufufú, que era una parodia de una película francesa de atracos que se llama Rififi. Y su papel como Campanelle le vale ese apodo en Italia, y desde ahí aparece en varias películas muy, muy famosas de Totò, Armata Brancaleone, Operazione San Gennaro, incluso algunas películas de Fellini ya a finales de los años 60. Y bueno, es un actor que de repente pues tiene un vínculo muy claro entre lo que quiere ser Los Dinamiteros y de dónde viene. No es casualidad, ¿no? Que este casting no... No, está muy, muy, muy bien medido, porque lo que había planteado García Atienza era en general pues una película muy inspirada en el cine italiano de la época, que era al final la principal influencia extranjera que tenía el cine español de la época, quizás ahí con el cine francés, pero yo te diría que en España, que somos más de admirar más a los italianos, nos sentimos más cómodos en ese sentido, porque en los años 40 y 50 digamos que Italia rompe un poco el dominio que tenía el cine francés en Europa. Y entonces, pues quizás en España los notamos como quizás más cercanos, ¿no? Y bueno, se dice que la película tiene esta vertiente neorrealista, que la tiene. Yo creo que es verdad que en España tendemos a abusar un poco de cuando cogemos como referencia el cine italiano de primera mitad del siglo XX, nos vamos al neorrealismo directamente, que la tiene, pero en realidad está mucho más basada en el cine popular italiano que se hacía en ese momento, a finales de los años 50 y 60, que a su vez en realidad está incorporando cosas que venían del neorrealismo. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Un cierto apego a la realidad, a contar un poco las miserias, las vergüenzas de un país, en ese momento Italia, que parecía avanzar mucho, pero que quizás en otras cosas no lo estaba haciendo tanto, y hacerlo dándole pues dignidad, ¿no? a personajes anónimos. Y ahí llegamos a lo que plantea García Atienza en particular, que es una especie de Rufufú, una especie de Soliti Ignoti con personas mayores. Y así suponemos que es como se lo planteó Rodrigo Rivera, que es en realidad el autor original del argumento a Dibildos, o al revés, no se sabe muy bien cómo fue esto, no tenemos datos, y así es como entran Atienza y Luis Ligero, que es el co-guionista, a escribirla. Seguramente le dijeron, tenemos esto, ¿qué podemos conseguir a partir de esto, ¿no? Dibildos, que, bueno, podía ser muchas cosas, pero tonto no era, suma la coproducción italiana y volvemos a Pisacane. Se lleva a una de las estrellas secundarias de Rufufú a Madrid para continuar el éxito que había sido esa película en Italia. Vamos a escuchar un poco de Rufufú porque nos va a permitir también entrar bien en la película. Yo soy uno de esos que cuando tienen dinero gasta y gasta y luego se encuentran con una mano delante y otra detrás. Una casita me gustaría. Un piso pequeño para que el chaval se acuerde de los sacrificios que hacía su papá. ¿Sabéis lo que haré yo? Me casaré con una chica joven y le daré 25.000 liras al mes. Mira, y hasta si me apuras 30.000. Pero que no me pida ni un céntimo más. Rufufú se estrenó en el año 1958 y fue un éxito brutal, tanto en Italia como fuera, porque incluso llegó a estar nominada al Oscar. Y en ella pues aparecen Vittorio Gassman, unos jóvenes Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale. Bueno, es la historia de unos ladronzuelos de poca monta, digamos, que aconsejados por otro ladrón retirado deciden atracar, ¿no? un banco. Y está inspirada a su vez en un relato de un escritor italiano
hiper famoso y muy venerado como Italo Calvino, que se llama Golpe a una pastelería, y a la que además es una referencia a la que los dinamiteros también van a hacer un guiño, ¿no? Al final, casi al final de la película. Pues sí, además solo escuchando el argumento ya se ve que la influencia es evidente, solo que García Atienza y Luis Ligero y tal lo que hacen es adaptarlo a España, que obviamente hay sus diferencias entre los dos países, y luego el girito extra de que no son unos ladrones jóvenes con un mentor más mayor, sino que todos los ladrones son jubilados y además no son ladrones, no tienen ni idea, ¿no? Ahí está un poco la referencia. No nos vamos a olvidar de decir que la película Rufufu la dirige Mario Monicelli, que no lo hemos dicho. Y bueno, todo esto tiene también que ver el contexto de los jubilados, que cambia en el contexto español, también con un poco con la censura, ¿no? Por entonces, pues se complicaba bastante poder representar la criminalidad real, digamos, y seguramente pues algo influyó, ¿no? En que al final, pues bueno, por mucho que tenga mucha gracia, es un final que es orgánico y, digamos, amable, ¿no? Con lo que puede ser reflejar, ¿no? Un contexto criminal, ¿no? En la España de la época, como si con esta obsesión que tenía el franquismo, de decir la seguridad está garantizada, ¿no? Claro. Sí, sabemos, ya hemos hablado en otras películas de la época como si se muestra algo criminal tiene que tener, bueno, ahí tiene que, la película cuando la veáis, ahora vamos a hablar de algunos fragmentos, pues tiene como ese equilibrio entre la parte que podríamos decir neorrealista, porque es verdad que te enseña muy bien cómo era el Madrid de la época, incluso cuando se mete en exteriores te enseña las zonas que lucen menos, ¿no? El Madrid feo, el Madrid abandonado, que había zonas abandonadas de la ciudad también, te refleja cómo era el habla popular, pero el tono siempre, aunque esté ese puntito a veces de sátira que ahora hablaremos, es de comedia amable, ¿no? Creo que los tres tonos están muy bien logrados en la escena inicial, donde se nos presenta la mutua que van a intentar atracar y por qué estos tres señores jubilados deciden atracarla, ¿no? Hola, doña Pura. ¿Qué tal, don Benito? ¿Qué hay de bueno? Bueno, estas escaleras son para matar a cualquiera. ¿Cuándo arreglarán ese ascensor? Haga como yo, suba despacito. Sí, y que me cierren la ventanilla, como querían hacer el mes pasado. ¿Qué significa esto? Pues ya ve usted, que se ha roto. Pero ustedes no tienen vergüenza. ¿Cómo voy a subir yo 2 pisos con mi reumatismo? Pues no sé, despacito. Ni despacito ni gaitas. Prefiero marcharme sin cobrar, ya lo saben. Buenos días. Abuelo. Venga, ¿es a mí? Sí, venga. ¿Con usted dónde? Venga. Oiga, pero ¿dónde me queda? Ande, calle y venga conmigo. Vamos. Venga. ¿Esa jaula? Pase. Oiga, esto es un abuso. ¿El qué? Esto, que haya ascensor y algunos tengamos que subir a pie. No es un ascensor. Es un montacargas de servicio privado. Ah, por eso. ¿Fuma? Naturalmente que fumo. Por ahí sale usted. Ah, por ahí. Sí. Hola, amigos. Hola. ¿Qué tal, don Augusto? Bien, tirandillo. Oiga usted, don Augusto, ¿a usted no le cansa subir la escalera? ¿Subir escaleras quién, yo? Vamos, hombre, he subido en ascensor. ¿Ascensor? ¿Cuál? Servicio particular, amigo. Bueno, es que es magistral, ¿no? Ya esta parte que estamos poniendo, y ahora vamos a ahondar un poco en el resto de la secuencia. ¿Cómo te introduce el problema y a la vez te está introduciendo a los personajes también de una forma muy concreta y muy simpática, ¿no? En una escena además que es costumbrismo cómico y realista al mismo tiempo, es que lo tiene todo. Hay que aclarar aquí, como os podéis imaginar, que los tres están doblados, incluido Iver, ¿vale? En Bienvenido Mr. Marshall sí que es él, pero en algunas de sus últimas películas le pone voz en el doblaje otro actor de la época, no tan conocido, pero muy importante, Julio Alimán.
Y bueno, por supuesto, Pisacane y García os podéis imaginar. Pisacane se nota que está hablando italiano durante toda la película y García, pues como os podéis imaginar, tiene acento de México. A él le pone voz otro actor muy importante de doblaje de la época, que era Eduardo Calvo, y a ella, pues Julia Delgado. Que aquí hay que decir que a veces son pues la mitad del chiste, ¿no? La declamación, cómo imita a Julia Delgado, cómo hablaría una señora así, un poquito revenida del Madrid de entonces, por ejemplo. Sí, es algo, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Muy habitual hasta los años 70, ¿no? Lo mencionábamos en el caso de Tigres de Papel. Muy pocas películas hasta los 80 se ruedan con sonido directo y, bueno, el doblaje era la norma, ¿no? En fin, pero como sabemos perfectamente, lo estamos escuchando, ¿no? En el trozo que hemos puesto, que es Don Augusto, lo liante que es, ¿no? Y luego está lo buenazo que es Don Benito y por el otro lado está el carácter, ¿no? de Doña Pura. Y todo esto lo entendemos solo con ese diálogo, con esas pequeñas interacciones que tienen entre ellos. Esto demuestra que el guión está muy bien escrito, es de calidad. Y aparte en esta escena vemos otra cosa fundamental para los dinamiteros, que son los rácanos que son los de la mutua. Y al final estamos viendo que por donde se sube no es un ascensor, sino que es un montacargas privado, que es un espacio que luego va a ser importante en la trama, en el atraco, y que tiene además también, yo creo que su valor simbólico sobre qué es lo que sube y qué es lo que baja, ¿no? En la sociedad de la época de entonces. Y a quién se permite subir y a quién no, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, nos está hablando de la realidad del momento, además. Igual se nos pierde un poco ahora, aunque yo creo que incluso habla con él ahora de alguna forma, pero hay como varios fenómenos paralelos que estaban en la sociedad de la época y que se ven en los dinamiteros. En la España de los 60... el éxodo rural ya es un hecho. Muchas familias se mudan a las grandes ciudades, en este caso Madrid, ¿no? Bueno, como podéis imaginar, Madrid y Barcelona las principales. Y aunque ya se ha acabado la autarquía de la posguerra, ya no es la España de la miseria de 10 años antes a lo mejor, esa mudanza implica unos cambios en la vida y las costumbres enormes. Ya no se puede cuidar de las personas mayores, los jubilados no participan tanto en la dinámica familiar, están como un poco dejados de lado, no es lo mismo que en el pueblo donde hay un sentido comunitario más estrecho, ¿no? Sí, se puede ver, por ejemplo, la comparación con Surcos, ¿no? Que es la película sobre claro, el primer éxodo rural, Madrid. Claro, sí, ¿Cuál es el papel que juegan los padres de familia, que en este caso pues serían ya los abuelos, ¿no? 10 años después, con respecto a lo que lo hacían en Surcos, ¿no? Es curioso esto. Y bueno, y luego está el tema de las bueno, el Surcos es un drama horrible, claro, que acaba fatal y esto es más comedia, ¿no? Bueno, sí, las mutuas, que aquí no se ceban mucho, pero hay una crítica implícita a las mutuas privadas que es paralela a lo que estaba ocurriendo, que era la creación de la seguridad social. Igual, antes de que alguien nos diga que la seguridad social la creó Franco, hay que explicar esto un poco, ¿no? Bien, estupendo, puedo dar una turrita de historia. Bien, bueno, sin meternos en mucho jaleo. El Instituto Nacional de Previsión, que es no es el antecedente más antiguo, pero como no nos vamos a extender, se crea en 1908. Lo crea Antonio Maura, que era un político conservador de la monarquía de Alfonso XIII. El retiro obrero, que es la primera jubilación obligatoria de 1919, lo crea el conde de Romanones. Y esos son como el germen de las pensiones actuales. Pero lo más parecido a la actualidad, a cómo funcionan las pensiones, que Arturo Tena y yo no vamos a tener porque somos millennials, es la Ley de Bases de Seguros Sociales del ministro de Trabajo, Juan, lo voy a pronunciar mal, Llull, que era de Esquerra Republicana de Cataluña. Ojo al giro, de repente. Ojo ahí, que la presenta en 1936. Y como os podéis imaginar, si es en la legislatura del Frente Popular y la presenta en 1936, pues pasaron cositas que impidieron que saliese y se aprobase. Pero el texto muy parecido de esa ley se utiliza de base, valga la redundancia, para la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963. Casi nada, 30 años de retraso, ¿no? Como ahora. Y un poquito después se creará la Ley General de la Seguridad Social de 1966, que ahí sí... En ese sentido, sería cierto que en el franquismo se crea la seguridad social como la entendemos ahora, aunque ya os he explicado que es algo que viene de muy atrás y que si la República lo hubiesen dejado, lo hubiese aprobado 30 años antes, ¿no? Pues, y nos llega hasta ahora con muchísimas reformas. Claro, imaginaos cómo era este sistema en el que ya empieza a haber jubilados, porque antiguamente la gente pobre no se jubilaba, simplemente dejaba de trabajar y la pasaban a cuidar sus hijos o alguna organización de beneficencia, pues ese cambio social que se está produciendo
te lo cuenta muy bien Los Dinamiteros, ¿no? Y con esas mutuas, pues, tan piratas, ¿no? Total, podríamos incluso hablar de esta primera descripción que hace la película sobre lo que sucede con las mutuas, de burocracia casi kafkiana, ¿no? Igual, o nos quedaríamos igual cortos incluso. Sí, y estamos usando kafkiano bien, ¿eh? Que no. Vamos a seguir con la secuencia y lo vais a ver. Entonces tendrá que venir él a cobrar. Lo siento, pero... Lo siente. ¿Y qué quiere? ¿Que le saque de la cama? Yo no sé lo que tiene usted que hacer si lo tiene que sacar de la cama. Yo le digo que no puedo hacer nada. Pues bien podría usted hacer algo. Y dale, señora, yo me atengo al reglamento. Oiga, está para picharla de un momento a otro. Razón de más. Primero, el beneficiario está en las últimas. Segundo, no es pariente consanguíneo. Tercero, no lleva la autorización. Vamos, señora, por favor, deje paso a los demás que están esperando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Usted verá, el que no puede hacer nada soy yo. Es el reglamento. El siguiente. Perdone, señorita. ¿Qué quiere? ¿De quién es usted pariente? De don Felipe González. ¿Le conoce? Claro. Otra escena casi que nos vale por actual, ¿no? Ese enredo burocrático infinito en el que esta primera parte de la película va a insistir mucho y que al final va a acabar con la paciencia de nuestros protagonistas y de ese amigo que va, digamos, a prender un poco la mecha, nunca mejor dicho, que es Felipe González, ¿no? Que es un nombre como cualquier otro, es Pepito Pérez, ¿vale? El futuro presidente del gobierno Felipe González en ese momento es un estudiantillo de 22 años. Sí, ya hemos tenido bastante de política, ¿no? Bueno, eso díselo a don Benito y a don Augusto, ¿no? Bueno, están bastante ocupados intentando conseguirle un puro en condiciones a su amigo Felipe González y viéndose un poco reflejados en él. O sea, Felipe González, que es un hombre que el pobre está ya pues en sus últimas horas, digamos, es un poco su futuro, ¿no? De lo que ven las orejas al lobo, ¿no? Fíjate, esos ancianos que se sienten ya, pues eso, directamente abandonados a morir sin mucha dignidad, la verdad, y por este sistema que acaba siendo un poco ridículo, ¿no? También hay una secuencia en la que recuerdo que va el personaje de Pepe Isbert, un poco ahí cuando están ahí espiando y demás, y le dice el tipo de la mutua, le dice, ¿usted viene a pagar o a cobrar? Y en cuanto le dice que es el de los que cobra, ya cambia completamente, ¿no? Sí. En sí, fin. de hecho ese diálogo es una pena que no he encontrado el cachito, pero está muy bien porque él hace como que va a pedir un préstamo y dice no, porque tú eres... Claro, tú eres de los que cobra. Sí, en fin, también esa familia, ¿no? De este personaje de este don Felipe González nos habla pues eso, de un lenguaje desde un lenguaje muy popular y nos está reflejando, como estábamos comentando antes, ese Madrid de la época, ¿no? Claro, y aquí llevamos 10 minutos de película, ¿eh? O sea, a mí tener que despiezarla me ha hecho que me guste más. Sí, y además está muy bien la estructura de la película, cómo está, ¿no? Cómo se va cociendo, ¿no? Vamos a hacer que avance un poco, como os podéis imaginar, el bueno de don Felipe pues fallece sin que la mutualidad haga nada, ni ellos le puedan dar el purito, ni se le pueda, digamos, dar un sepulcro en condiciones, ¿no? Y se marchan los tres, pues, bastante contrariados ante esta situación en la que, pues, obviamente se ven reflejados. Cada uno, pues, adaptado un poco a su vida particular, que, bueno, la verdad es que cada cual es más interesante, ¿no? Si os parece, vamos a parar en la pensión Doña Concha. En diciembre me voy de turné por provincia. ¿A ser de comendador en los tenorios? Me han pedido que vaya, no puedo negarme. Usted debería venir con nosotras, ¿verdad tú? Lo iba a pasar bomba. Mejor lo pasaría don Augusto. Don Augusto. Don Augusto. ¿Qué? ¿Qué le llaman? Nada, que si le gustaría venir en nuestra compañía. ¿Compañía? Lo mejor es mi negocio, combinaciones. Que lo diga Dorita. No sé, aún no me la he puesto. ¿Qué es transparente? Sí, y con unas puntillas por aquí. Un poco más, Dorita. Bueno, que esta es una casa decente. A ver cuándo nos enseña sus géneros, señor Martínez. Cuando quieras, guapa. Vente por mi habitación. Concha, hoy vendré tarde a cenar. Tengo rodaje. Bueno. ¡Buah! El cine, eso sí que es una barbaridad. No sé por qué dice usted eso. Porque sí, porque la gente aprende cosas malas en las películas. Guerras, tiros, crímenes, sí. La gente aprende hasta a robar en el cine. Madre mía, ¿eh? Y encima Concha.
Soy Concha, entro, ¿no? ¿Verdad? Ojalá fuese una referencia, no creo. Bueno, en el Madrid de los 60 ya había problemas de vivienda, ¿vale? La gente vivía en pensiones o casas de huéspedes. Esto se ve muchísimo en el cine de la época y en el cine posterior que refleja la época, como El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez. Acordaos que el personaje de Sacristán vive en una pensión, pero es que se ve hasta en los tebeos de 13 Rue del Percebe, de Ibáñez. Ibáñez le encanta hablar de pensiones. No sé si es que él tuvo que vivir en alguna, porque Mortadelo durante un tiempo también vive en una. O sea, esto formaba parte del paisaje, como ahora los pisos compartidos o que en tu bloque haya un Airbnb. Pues entonces en tu bloque había una pensión en la que había realquilados, ¿no? Sí, ahora solo las vemos en series como Superstar, ¿no? De repente que como que recuperan. Claro, pero es que no es lo mismo porque es un hostal. O sea, es que es como un sitio en el que se queda la gente allí varada, ¿no? Sí. No es exactamente igual. Pero bueno, pensiones había hasta los 90, así que en Superstar podría estar perfectamente. Bueno, es ese desfile, ¿no? De tipos sociales que vemos en este corte. El empresario de ropa interior que va de triunfador, pero que, bueno, está viviendo en las condiciones en las que está viviendo, ¿no? Las chicas que quieren ser actrices, el pobre jubilado al que la pensión casi no le da. Bueno, es ese humor de la época, ¿no? Que es muy español, pero también tiene ese contacto con esa referencia descriptiva, neorrealista, que en realidad también siempre tuvo una pata también en la comedia. Claro, porque la realidad es graciosa. O sea, si tú reflejas la realidad sin tocarla, es graciosa. A mí me gusta mucho, y por eso qué guay encontrar con el corte ahí, el comentario sobre el cine. Porque claro, la estáis escuchando, cuando la veáis veréis que Don Augusto está como adormilado, pero en realidad está como leyendo una novela de estas de Aduro que se vendían en los kioscos sobre atracos. Seguramente habréis escuchado hablar de Marcial Lafuente Estefanía, que escribía Las del Oeste. Pues había de atracos, de espías, de todo lo que os podáis imaginar. Y cuando su compañero de piso, que no es compañero de piso, pero bueno, le da la idea de que en el cine se habla de crimen, dice, pues voy a ir al cine a ver cómo se atraca, ¿no? Esto va a dar para muchas bromas durante la película. Exacto, y vamos a ver una secuencia en el cine, ¿no? Y ahora vamos a acompañar a Doña Pura a saludar a una vieja conocida de este podcast. Una muñeca vestida de... ¡Mamá! Ahora mismo. ¿Puedes atenderme un momento? Toma, aquí tienes el dinero. Yo ya tengo el mío. Bien. Y a ver si le compras unas braguitas a la nena que le están haciendo falta. Sí, ya. Y pagas el recibo del Santo Entierro. Sí. Ah, y no te olvides de comprarle unas zapatillas a tu marido, que hay que ver cómo las lleva. Y mañana pollo para comer, ¿no? Lo que me como, lo pago con creces. ¿Cuántos años hace que no va usted al mercado, doña Pura? No creas que me iba a asustar. Lo que hace falta es saber administrarse. Que con las 2.500 que gana mi hijo para ti y para la nena, ya tienes, ya. Sí. Para despilfarrar. Lo único que te digo es que cuando me casé mi marido ganaba 300 pesetas al mes y vivíamos tan ricamente. ¿Y por qué no mira el año en que vivimos? Bueno, la nuera, por si no le estáis reconociendo la voz, se dobló a sí misma y muchos la habrán reconocido, yo creo. Es una joven Lola Gaos, de la que ya hemos hablado en los programas que hicimos de Viridiana y de Furtivos, una importantísima actriz que sabéis pues que pues bueno, le da nombre incluso a los premios del cine valenciano actualmente. Claro, otra escena que tiene de todo. Sí, porque te está definiendo muy bien quién es y cómo, qué vida incluso ha tenido Doña Pura, ¿no? Incluso puedes atreverte a un poco a ver cómo ha sido su pasado, cómo ha tenido que cuidar de su hijo, ¿no? Bueno, es una escena graciosa también porque tiene esta nuera, pues que tiene la pobre tiene que tener una paciencia infinita para aguantar todo lo que tiene ahí encima, y al mismo tiempo te está hablando de desigualdad económica, de aspiraciones sociales, de lo mal que está andando la vida en ese momento, ¿no? Claro, que la inflación no es un invento de ahora, ¿no? Es por eso te digo que cambiándole 4 detalles, esta peli puede ser de 2025. Bueno, justo después, esa parte no hemos llegado, sabemos que el purito de Don Felipe pues acaba en manos del hijo de Doña Pura, que también te define muy bien al personaje, y nos hemos saltado también una escena muy cortita que Don Benito está mirando las esquelas en el semáforo, porque Don Benito está obsesionado con que se va a morir y con que quiere un mausoleo y tal, el mausoleo familiar, mientras en ese semáforo 2 paisanos discuten si Di Stéfano está ya mayor para jugar de titular en el Real Madrid. Maravilla total. Claro, es como muy ese captar la calle, ¿no? Bueno, por inspiración de Doña Pura, Don Augusto tiene un plan.
un atraco. Cálmese, hombre. Cálmese. ¿Cómo ha dicho? He dicho un atraco. Atraco. ¿Comprendido? No. No me tome el pelo. Oiga, don Benito, que yo no bromeo, le hablo muy en serio. Entonces lo mejor será que vaya usted a un médico. Conozco un momento, que tampoco estoy para que me aten. ¿Me quiere usted escuchar, sí o no? Adelante. Bueno, esta secuencia, para que termine de redondearse la gracia del todo, por supuesto. Hay que verla. Hay que verla. La gesticulación de Pisacane, que tiene como pues gestos, además muy graciosos porque son gestos muy italianos, ¿no? Hace muchas cosas con las manos y demás. Tiene muchas reacciones así muy, muy italianas. Y bueno, pues luego está Iceberg, por supuesto, está en esa taberna. Iceberg está muy gracioso también. También. Sí. Y está en esa taberna de mala muerte. Pero ya veis que su plan lo empiezan a tener. El objetivo. Sí, está ya bastante claro. La cosa es cómo lo van a preparar. Bueno, la cosa es la siguiente. Se trata de robar en la mutualidad. ¿Y por qué no en el Banco de España? ¿Ya puestos? Porque el Banco de España está muy vigilado. Y la mutualidad no. ¿Cierto? La mutualidad no. Ya, lo de siempre. Una pistola, arriba las manos, todos cara a la pared, todo el mundo muerto de miedo y usted... O me deja usted hablar o me marcho. Primero, que la mutualidad a veces se queda vacía. Y cerrada con llave. ¿Y si se pudiera abrir? Hombre... No, diga. Es que me lo pone usted de un modo que luego usted se impotencia. Tan ladrón como pueda serlo, o aquel señor, o aquel... Bueno, sin ofender. No, si no es ofensa. Mire, don Benito, hay cosas que están mal y cosas que están bien. Y usted ya conoce el refrán que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Justo eso mismo. Y al fin y al cabo los de la mutualidad, ¿qué son? Unos ladrones. Bueno, pues lo van a preparar yendo al cine, con esas novelas de Aduro, quedando en el parque o en cementerios para comentar la jugada, incluso para ir dibujando, ¿no? cómo es esa habitación en concreto del edificio, esa oficina, porque lo de los entierros al final es una fijación que van a tener tanto Augusto como Benito. Y los vamos a ver haciendo cosas de jubilados, pues eso, como darle un caramelo a la nieta de Doña Pura en el parque, pero mientras están como en estas escenas de persona mayor, están planificando cómo usar dinamita. Claro, como os podéis imaginar por el título, pues el golpe es a base de dinamita. He encontrado alguna referencia, lo que pasa que no... yo creo que es especulación, no se sabe seguro, pero parece que el título de Los Dinamiteros hizo que algún censor se rayase, ¿no? por decirlo mal, como diciendo a ver si esto va a ser cosa de anarquista. Es posible que esa relación que iba a hacer la cabeza del público en la época podía ser parte de la gracia, ¿no? Porque estos no son fieros terroristas, sino que son pues tres entrañables abueletes que van al parque, ¿no? Claro, ahí está la gracia, no son unos gángsters peligrosísimos, sino son pues estos... tres señores que además en el fondo son muy buenazos, incluso el jeta de Don Augusto, ¿no? Sí, y bueno, y ojo que la lógica luego del argumento y cómo está explicado un poco cada uno de los personajes, se supone que es cómica porque lo es, pero te la podría firmar cualquier anarquista, en realidad, ojo. Robamos a la mutua porque ellos, digamos, los capitalistas, son más ladrones. Bueno, es que eso te lo firma Luigi Mangione. Bueno, vamos a seguir sin meternos en temas políticos actuales. Esa lectura está ahí, es evidente, aunque se aligere con mucho humor, porque al final son... Bueno, dos jubilados tomándose un exacto, chato, ¿no? Pues es... Bueno, y además es que luego si vemos... Vamos a ir viendo, ¿no?, cómo es la ejecución, cómo se va a ir haciendo realidad el plan y, bueno, vamos a escucharlo. ¿Pero qué clase de bomba han hecho ustedes? Y yo qué sé, esto es el desmadre. Vaya, lo que nos faltaba. Vaya, hombre. Vámonos por el túnel y dejar la caldera ni hablar. Vamos. Ni hablar, que cuesta mucho y no dinero. se la lleva ni nadie. hablar, Con que la he pagado yo. ¡Qué
llego. Enhorabuena por el formulario, don Augusto. De todos modos, tenemos que seguir adelante con las pruebas. ¿Con eso? Esta vez me encargo yo de los explosivos. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, nosotros hemos fracasado, ¿no? La pelangana. Pierde un poco en audio, pero os podéis imaginar el desastre. La pelanga, la Atena. ¿Dónde está la pelangana? Luego viene una secuencia que es un poco de ensayo y error, que como os podéis imaginar, pues es un despropósito auténtico y que, bueno, en realidad no tiene sentido poneros por aquí porque más allá de la música solo se escucha una explosión. La cosa es que algo de pericia sí que aprenden porque llegaremos al final, que es el asalto en sí. Los últimos 25 minutos, media hora de película es el asalto. Que entre medias lo que sí que vemos es que ellos están más activos que nunca, ¿no? Claro, ahí hay un mensaje que llega muy bien también a nuestra actualidad, que es un poco esa idea que creo que también películas españolas que han un poco tratado o de poner a las personas mayores un poco en el centro de las historias y como protagonistas, es un poco que estos abuelos al final están como resucitando en vida porque por fin tienen algo que hacer, porque por fin no son ignorados, porque por fin se sienten protagonistas de algo, ¿no? Están emocionados, están vivos, ¿no? En casa de Doña Pura se preocupa la nuera porque la ve saliendo y entrando con amigos y es como muy raro, ¿no? En una señora tan mayor y que luego pues se le supone, ¿no? Que a una señora pues que además se la imagina pues una señora devota y demás, que solo es amable prácticamente con su nieta, ¿no? Y a don Benito lo vemos ahí súper entretenido y a don Augusto con mucha más energía. En fin, la lectura social, ¿no? En el sentido de que el abandono de la gente mayor es muy obvio, ¿no? Y que aún a día de hoy, pues esa soledad no deseada, que de la que se habla ahora, pues es una realidad. Y en Los Dinamiteros se está hablando de esto desde una cierta amabilidad, digamos. Sí, se podría decir que incluso la película juega un poco a que no te creas del todo que estos señores van a cometer un atraco. Muy interesante que nunca dejan de llamarse unos a otros don Augusto, don Benito, doña Pura. No se tutean en ningún momento, que es lo que haría una persona, o sea, es lo que hacían las personas mayores de entonces. Incluso lo hacía mi abuelo, quiero decir, que es un hombre que entonces era un hombre joven, ¿no? Ahí tengo que decir que en este equilibrio justo entre que sea gracioso, pero que tú digas, ¿van a atracar o no van a atracar al final? García Atienza demuestra un pulso increíble para alguien que en realidad era un novato absoluto. O sea, él no había dirigido ni un corto y mantiene todo el tiempo el equilibrio entre tonos y al mismo tiempo la trama avanza, define muy bien a los personajes, que en parte entiendo que aquí también está el guión que él escribe con Luis Ligero y la pericia de Dibildos como productor, ¿no? No tenemos muchos datos del rodaje, pero me imagino que García Atienza estaría ahí arropado, aparte de por su propio guión, por el equipo de Agatha Films, que llevaba 10 años, ¿no? Ya de experiencia. Sí, yo creo que también el tener la forma de un poco el caparazón de cine italiano, también yo creo que le daba cierta estructura también al conjunto, sí. Y eso también facilita un poco que la película es que fluye muy bien. Eso es una de las cosas. Una horita y media, además, se ve si te la has visto y no te das cuenta. Es una cosa que es muy, muy sorprendente que no enganchase un poco más a los espectadores, y luego hablaremos de eso, porque es que es una película que entra súper bien, ¿no? En fin, vamos a contar cosas del final. En este podcast ya no hay debates, se hacen spoilers. Bueno. Si no queréis escucharlo, podéis adelantar. No te estropea la película saber el final. Exacto, pero si no queréis escucharlo, no queréis saber estos detalles, podéis adelantar este pequeño fragmento y ir a la parte final del podcast. El resumen es que hay atraco, pero va a fallar. De hecho, los tres se escapan en un inicio sin ser sospechosos, entonces lo que pensamos es que ha salido bien. ¿Y por qué consiguen salir del lugar sin ser sospechosos? Pues precisamente porque son tres abuelos un poco despistadillos, que están allí, inofensivos, ¿no? Invisibles al fin y al cabo, pero cuando pensamos que todo ha ido bien, llega el final. La cosa es que ellos no se han llevado la caja, sino otro objeto, un reloj que había allí, así que no se han llevado los billetes, no se han llevado el dinero, solamente tienen la calderilla que había, porque en la caja de la Mutua hay calderilla, ¿no? Eso sí habría que adaptarlo ahora.
que fuesen bitcoins o algo, que incluso don Augusto se ofrece a repartirlo, a dárselo a don Benito, y entonces don Benito, Pepe y Fer, dice, no, es que os propongo otro negocio, ¿no? Como dicen ellos, otro atraco, al mantequero de la esquina de su casa. No, aquí está el guiñito que os decía antes a Calvino. Recomiendo también leer, si podéis encontrar el relato de Calvino, que seguramente estará por ahí, os lo recomiendo mucho, que es el de la esquina de su casa, de la calle donde vive él, porque es un ladrón como los de la Mutua, porque se forró con el extraperlo. Toma ya. De nuevo la idea de que ellos, en el fondo, lo que te está diciendo es que ellos hacen esto por estar entretenidos, por sentirse útiles, por no ser gente que ya se tiene que sentar en el banco del parque a esperar la muerte, ¿no? Un poco más o menos. Pero ahí está la crítica social obvia también con el extraperlo, ¿no? Claro, claro. Que igual tiene que ver con que la película luego tuviese una distribución pues al final muy, muy escasa, ¿no? Que hizo que un poco pasase desapercibida prácticamente para el público español y luego para el italiano y para el mexicano, como hemos estado diciendo, y apenas estuvo en cines, por lo que parece. Estuvo pues poco más de una semana por los datos que hemos obtenido. En Italia se va a estrenar como el último Rififi, que es un poco la referencia que hemos estado hablando, de esto seguir con Rufufu, que tuvo otras secuelas y demás, y un poco más o menos que le pasó lo mismo, ¿no? Sí, no he encontrado... De hecho, del estreno mexicano no he encontrado ninguna referencia. En México esta película como si no existiese. Ves alguna filmografía de Sara García y no aparece incluso. No hay mucha información sobre por qué ocurrió esto así. He podido leer algún artículo que estudia la época o que estudia el cine de Dibildos y que habla no tanto de problemas políticos como económicos. Puede ser que Agatha Films pues, decidiese priorizar otros proyectos que a lo mejor pues, él como productor, José Luis Dibildos, viese más rentable. A mí esto es una consideración personal simplemente sabiendo por cómo funcionaba esto, pero de nuevo no he encontrado referencias. Me recuerda un poco a lo que pasó con El mundo sigue de Fernando Fernán Gómez, que es de un año después, es de 1965, que tenía una crítica social tremenda, pero en vez de censurarla, lo que hacen es permitirle un estreno como muy restringido. De hecho, sabemos que se estrenó en varias ciudades Los Dinamiteros. El mundo sigue se estrena en un cine de Bilbao y no le dan permiso para más. Entonces tú puedes decir que no la has censurado, pero la película pasa sin pena ni gloria. El mundo sigue es mucho más crítica, es mucho más tremendista. Te enseña una España mucho peor que la de Los Dinamiteros, pero es posible que los componentes que tiene de clara crítica social, pues que alguien dijese, pues esto se va a quedar apartado. Lo dejamos pasar. Sí, esto todo lo que estamos especulando al final, no hay información por lo menos accesible o de primera mano sobre qué es lo que pasó para que el estreno de Los Dinamiteros fuera así. Lo que se sabe es eso, que apenas se pudo distribuir ni promocionar, pudo bien ser por problemas económicos, como dice Cano, porque no son ninguna novedad que estas cosas en el cine español ni en ningún cine en general pasasen. El resultado fue que, bueno, aunque los críticos que la vieron, que no fueron muchos, les gustó mucho, pues la película se queda allí pues un poco en el olvido, se va a un cajón. Yo también diría que siguiendo un poco las especulaciones, es verdad que es una época, justo es un momento de cambios en el cine español, es evidente, estamos en un momento clave y están empezando a despuntar otros directores que son de la misma generación que Atienza, pero quizás están proponiendo pues un cine distinto, ¿no? Los Dinamiteros al final está un poco haciendo referencia a un cine, pues eso, que venía un poco más de la década anterior, ¿no? Y en cambio hay un grupo de nuevos directores españoles que empiezan a hacer cosas distintas, ese nuevo cine español, esa noción de cine de autor que digamos que Atienza, que quizás era más bien un guionista, ¿no? Que intentaba abrirse paso en la industria, no tenía tanto, y entonces pues bueno, la película se queda ahí un poco a medio camino, ¿no? Quizás esta era la oportunidad que tenía Atienza y bueno, pues no lo consigue, ¿no? Sí, claro, a ver, igual le estamos dando muchas vueltas porque es de la época que es y sabemos que incluso cineastas consagrados como Fernán Gómez tenían problemas, pero todos los años se estrenan grandísimas películas. De hecho, pues probablemente nosotros ahora, como estamos grabando ya en diciembre, se acaba el año, cuando hagamos nuestro balance del año os diremos algunas que a nosotros, que las hemos podido ver por nuestro trabajo, nos han encantado, pero que no han tenido una gran distribución, que han pasado desapercibidas. Esto pasa, desgraciadamente. Hay grandes películas que pasan desapercibidas y se las reivindica tiempo después, ¿no? Si lees historias de cines del momento, pues
Hay muchos estudiosos que la mencionan, pero bueno, se suele hablar pues de que fue la única película de García Atienza o de esa tremenda influencia de la comedia y el neorrealismo italiano. Pero fíjate que siendo el año que es, a nadie se le ocurre meterla en el nuevo cine español, porque no encaja para nada, es otra cosa completamente. Totalmente. Y bueno, pues otra referencia clara, ¿no?, para que Los Dinamiteros sea recordada es que es una película en la que sale Pepe Isbert, que es un actor súper famoso en ese momento. Y bueno, pues como comentábamos al principio del podcast, los 3 protagonistas ya son personas de 70 y muchos años, 78 en el caso de Pepe Isbert, se retiran al poco tiempo, aunque Pisacane llegó incluso hasta los años 70 a seguir haciendo cosas. Y bueno, pues como estábamos diciendo, Juan Atienza, como se le lee en la película, así se presenta en los créditos, Juan García Atienza, tendrá una carrera como guionista y escritor precisamente pues a través de esas novelas de Esquiosco, ¿no?, como las que lee Don Angusto. Sí, vamos acabando. El que quiera buscar un poco a Juan Atienza o Juan García Atienza va a encontrar cosas muy interesantes. Lo comentaba Arturo al principio, que un tío particular, ¿no?, muy curioso, no le tenía miedo a ningún tema, y él se recorre España escribiendo de esoterismo, leyendas y magia. Y que Jiménez sabe quién es, ¿no? Seguro. Bueno, como dice Cano, hay que ir cerrando el podcast, que se nos hace un poco tarde. Los Dinamiteros es una película que, como otras muchas que hemos tratado en Contingentes Innecesarios, merece esa atención, ¿no? Merece su lugar en la historia del cine español, porque además es una película que, como hemos estado comentando, lo tiene un poco todo. Es entrañable, es divertida, es entretenida de seguir en su dimensión de homenaje y parodia del cine de atracos, y también es muy interesante de ver cómo en su manera y su capacidad de representar la España de la época de una forma bastante nítida y muy concreta, ¿no? Desde esa comedia de Monicelli, de ese rufufú, a esos detalles, incluso de ese primer Azcona quizás más amable y menos amargo. Así que desde aquí te recomendamos muy mucho que veas Los Dinamiteros en Flixolé, que es la casa del cine español en streaming, y la tiene desde ya en una calidad nunca antes vista. Desde aquí nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y a dinamitarlo todo en 2026. Adiós.